tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum. Estamos aquí como cada viernes, pasadita a las 14, para acompañarnos durante la próxima media hora junto a mi compañero Andrés Ferreira. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Buenas tardes. Perdón. Sí, buenas noches para los que están viendo la repetición. Bueno, aquí estaremos con dos invitados. Una invitada entrevistada en vivo en un rato nomás, la presidenta del Consejo de Representantes de Carlos Paz, para ser más precisos, Alejandra Roldán, para hablar de diversos temas del ámbito estrictamente local. Y en un ratito nomás ya vamos a presentar, si te parece, a Gustavo Córdoba, claro, director de Subán Córdoba. Hay muchas cosas que se están midiendo hoy en día, Andy, teniendo en cuenta lo que se pone en juego, que son los diputados nacionales de los distintos distritos del país, en lo que nos afecta a nosotros directamente, que tiene que ver con Córdoba, y también toda la convulsión política económica que han generado las escuchas, otro nuevo escándalo del Partido Libertario, de Milei y su gobierno, que también hace tambalear un poco eso que parecía tan firme que tenía el presidente hasta hace un par de meses, que era una masa de votantes bastante importante. Sí, ¿no? Justamente a 2 meses de una elección tan importante, incluso el propio gobierno nacional... y a un mes de las provinciales, que para el gobierno nacional de las provinciales de Buenos Aires, digo que para... Menos. Sí, para el gobierno son muy importantes. Sí, pero el gobierno había puesto en el escenario electoral de las legislativas un punto en la agenda muy importante, de acuerdo a su perspectiva como gobierno nacional, pensando en los 2 últimos años de gestión, ¿no? Bueno, Gustavo Córdoba, lo decíamos recién, ya está en contacto con nosotros. Gustavo, ¿cómo te va? Andrés y Santiago te saludan. Cuánta formalidad para la siesta de un viernes, muy buena. Es verdad. Es verdad, siesta del viernes, pero estamos compenetrados con este tema que tiene que ver, Gustavo, con todo lo que se viene y con todo lo que ustedes vienen midiendo. Y la primera pregunta que yo te quería hacer, al menos, ¿en cuánto y hasta qué punto afectó los escándalos de las escuchas de Españolo al gobierno de Milei, y si fue más o menos de lo que pasó en su momento con Libra? Bueno, a ver, el encuadre adecuado a esto es que es una crisis de proporciones muy peligrosa para el gobierno, toda vez que si la comparamos con Libra, en aquel momento había que explicarle a la gente lo que era una criptomoneda, ¿no? Más allá de que una estafa es fácil de explicar, lo que no era fácil de explicar era la criptomoneda. Y hoy yo les diría que la combinación de palabras de coima y corrupción, hasta el último argentino de a pie la entiende perfectamente. Por eso la potencialidad de esta crisis, que no es una crisis para que el gobierno haga de cuenta que no existe, ¿no? Porque la de Libra sigue abierta. Yo estoy de acuerdo con Mario Riorda cuando habla de una policrisis, porque a esta de el Carinas Gate o el Coimas Gate, como quieran llamarle, se le suma la de Libra, pero además hay una profunda crisis de decepción con la gestión pública. Si no, veamos los más de 100 muertos que tiene el tema del fentanilo. El gobierno nacional, por su política de motosierra, ha generado una ausencia total de controles en ese ámbito, ¿no? Entonces, toda esta combinación de factores rodea el contexto electoral. Y déjenme decirle, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, las elecciones son favorables al gobierno de Milei, porque actúan como una suerte de dique de contención. Vean, de no existir la posibilidad de votar en el corto plazo, el gobierno tendría un problema mayor, porque no tendría dónde frenar la crisis. En cambio, vamos a suponer, una elección tiene 2 opciones para todos los que participan de ella. Se gana o se pierde. Vamos a suponer el escenario más probable, que el gobierno pierda un poco de votos y gane en algunos lugares y en otros no. Bueno, el gobierno puede salir magullado, con algunas heridas, pero puede salir adelante. Puede ganar también, como una opción remota, que yo no la descarto, pero bueno, cada día que pasa yo la considero menos, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de tener una elección cerca le viene bien al gobierno. Este intento de victimización, de ir a provocar, porque no son actos de campaña electoral, son actos de provocación electoral. Al gobierno le viene bien hablar de violencia, es muy fiel a su estilo. Entonces, fíjense que hoy escuchaba, por ejemplo, a la periodista de La Nación Más, insospechada de Cuca, ¿no? Claro. Que decía que la policía de Milei le pegaba por abajo, le pegaba en las piernas para que no salieran las cámaras. Una cosa de loco, que la fuerza de seguridad se dediquen a provocar de esta manera. Ahora,
Este contexto es grave porque el gobierno lo afronta mal, lo afronta con la misma impericia que lo afrontó cuando saltó el escándalo y la crisis de la criptomoneda Libra. El gobierno hace de cuenta que es un tema más de tantos y no se dan cuenta que la pérdida de credibilidad, el impacto en la economía, el impacto en sus propios votantes es muy significativo. Gustavo, ¿y esto cómo impacta definitivamente en la medición que ustedes han hecho del propio Javier Milei? Si es que ha impactado negativamente. Primero hay que decir que este es un proceso que está abierto. Claro. Sabemos cuándo empezó con la difusión y la explosión de los audios en las redes y en los medios de comunicación y en toda la política. Ahora no sabemos cuándo termina. Lo que sí estamos viendo es que el grado de afectación, y en esto me gustaría ser muy claro, no es como pretenden algunos que sea un derrumbe del gobierno de Milei. Tampoco lo fue en el caso de Alberto Fernández, por ejemplo, cuando fue el episodio o la crisis derivada de la foto de Olivos, ¿no? Fue apenas una especie de caída amesetada, que es lo que estamos viendo con Milei hoy. Se cae un punto y medio mensual. El dato es que perforó por primera vez el 40% del apoyo. Todas las encuestas hoy, fíjense, le están dando 37, 38, 39. Eso también tiene un correlato electoral porque prácticamente todos los que tienen buena imagen del gobierno en esos porcentajes son los que votan al gobierno en esos porcentajes. Claro. Así que lo que vemos es que, por ejemplo, 2 meses atrás, el gobierno tenía un andarivel de intención de voto de entre 40 y 45. Hoy, después de esto, y sin haber terminado esta crisis del Coimagate, el gobierno está en un andarivel de 35 40 puntos. Bien. Gustavo, queríamos mostrar unas plaquitas que teníamos que han elaborado ustedes esta es lo primero que se le viene a la cabeza a la gente cuando le dicen Karina Milei. Y ahí vemos como que es muy contundente esas 4 palabras, diría yo: jefe, corrupta, coimera, chorra, ladrona. La jefe como algo positivo, pero todo el resto como negativas. Y la siguiente, que tiene que ver con Javier Milei, por lo menos tiene una palabra esperanza, así grande, digo. ¿La gente todavía sigue diferenciando con esto que ustedes pueden medir a Javier de su hermana? La verdad es que no lo hace. Bien. Y hay como una especie de núcleo duro, negador, que vos le decís ante la evidencia, che, el gobierno es cruel con los discapacitados, con los jubilados, y te dicen que no. Bien. Ahora, déjenme aclarar una cosa, porque esa información que ustedes están mostrando en realidad es un posteo que hicimos nosotros, sí, pero se corresponden con datos de unos colegas que son de la firma 3.0, cuya directora es Sheila Wilker, que es una amiga, que, bueno, graficó en una palabra lo que los argentinos piensan de la dupla presidencial, ¿no? De Karina y de Javier Milei. Bien, y la última que te quería hacer de mi parte, Gustavo, Córdoba, ¿se mide aparte la irrupción del apellido Schiaretti, del apellido de la Sota? ¿Va a mostrar un escenario muy distinto? Digo, teniendo en cuenta también al partido de Milei, digamos, a la Libertad Avanza. Hay una realidad. La aportación de apellido no es una garantía, ¿ok? No funciona como una especie de mecanismo automático a partir del cual te votan, ¿sí? Y en Córdoba en particular yo separaría el escenario en 3. El primero, que la imagen del ex gobernador Schiaretti es extraordinaria, debe ser medido uno de los políticos argentinos de mejor imagen en su provincia, tiene un 70% de imagen positiva, es algo extraordinario. Yo en broma, y no tan en broma, digo que el hombre está revestido en bronce, ¿no? Es un bronce viviente. El segundo apartado que haría de Córdoba es que la Libertad Avanza está en un problema, porque ellos han puesto candidatos absolutamente desconocidos, ¿no? Gonzalo Roca tuvo un pequeño protagonismo, pero no tiene un gran nivel de conocimiento, encabezando la boleta. Y ellos apostaron a la marca. Ahora, fíjense lo cruel que es el contexto con los libertarios, ¿no? Uno diría que es karma, porque la marca, la Libertad Avanza, con esta crisis, con estos escándalos de reputación tan gravosos como son escándalos de corrupción, bueno, yo creo que le saca combustible a la marca y eso puede impactar electoralmente de manera significativa. El tercer elemento que yo tendría en cuenta es que a mí siempre me pasa, no sé si a ustedes también,
pero los políticos creen que las elecciones reparten más de 100 puntos. Y la verdad es que son 100 los que reparten. Claro. Si Schiaretti saca entre 35 y 40, si los libertarios sacan entre 25 y 30, ya estamos viendo que ahí hay cerca de un 70% de votos, ¿no? Vamos a suponer que Natalia de la Sota esté entre el 8 y el 9%, ahí ya redondeamos un 80%, no hay tanto para repartir. Claro, con lo cual, yo creo que la elección de Natalia de la Sota depende de que no crezca Pablo Carro, porque Bien. esa creo que disputa voto a voto con el kirchnerismo de Córdoba. Bien. Habrá que ver cómo termina esa pelea, pero indudablemente que habrá que evaluar también la territorialidad que cada uno tiene. Córdoba es una provincia que tiene una territorialidad extrema en términos comparativos con otras provincias y no es fácil, ¿no? Créanme, no es fácil para nosotros medirla cuando hacemos encuestas domiciliarias, así que imagínense lo que es una elección con esta complejidad, con una boleta única, que los cordobeses ya tenemos alguna cultura de haber votado con esta herramienta, pero bueno, y además están todos los elementos que faltan todavía de verse hacia el final de la campaña, como cuarto elemento final de mi análisis, ¿no? Claro. Yo diría que con altas dosis de incertidumbre todavía puede haber alguna sorpresa más guardada para el votante cordobés, ¿no? Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Chao, cuídense mucho. Bueno, Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, aquí en Forum. Bien, algunos conceptos que seguramente estaremos repasando después en la semana a través de las redes sociales de Forum, Andy. Ya nos vamos a la pausa y luego ahora mismo vamos a estar aquí sentados con la presidenta del Consejo de Representantes. Vecinos, hoy es un día histórico. Reasumimos el servicio integral de cloacas de Villa Carlos Paz y para la región. Cumplimos. Vamos a reducir el 50% de la tarifa integral de agua y de cloaca comparándonos con lo que cobraría la cooperativa integral. Hemos puesto fin a 10 años de ilegalidades, de corrupción de estos delincuentes, de los dirigentes de la cooperativa integral, que con el apoyo de la casta corporativa local integrada por los sectores del kirchnerismo y la mayoría de la dirigencia de la oposición. Durante 10 años, estos delincuentes nos cobraron en forma indebida más de 54.000 millones de pesos. Hoy necesitamos una inversión mínima que supera 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema de diques locales de Villa Carlos Paz. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región que permanentemente invierte en obras de cloacas. Estamos llevando adelante una obra emblemática de cloacas que va a beneficiar a más de 10.000 vecinos del Distrito Oeste, que se van a sumar al 67% de la población que ya tiene el servicio. Desde la dirigencia cooperativista y el sindicato CIPOS quisieron imponerle a los carlospacenses 48 empleados, el doble de lo necesario para operar el servicio. También querían impactar en 1.000 millones de pesos más anualmente de lo que era el recurso humano necesario. Nosotros del municipio solo aceptamos 23. Carlospacenses, reafirmemos nuestro compromiso con nuestra identidad, nuestro ambiente, nuestra comunidad. El gobernador Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No me gusta ver los vecinos tras la reja. Y depende de ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Desde la dirigencia cooperativista y el sindicato CIPOS quisieron imponerle a los carlospacenses 48 empleados, el doble de lo necesario para operar el servicio. También querían impactar en 1.000 millones de pesos más anualmente de lo que era el recurso humano necesario. Abrimos este segundo bloque aquí con la legisladora, ¿sí?
¿Local? Local, sí. Sí, Alejandra Roldán, gracias por venir. ¿Qué tal, Hola, Alejandra? ¿cómo les va? estás? Buenas tardes. Bien, Muchas gracias a ustedes. Ahí nos llevaba la noticia la semana pasada de algunas resoluciones que el gobierno local había festejado de denuncias que le habían salido a favor. A ver, no es que el gobierno haya festejado denuncias que me refiero salieron a a decir favor. que la justicia se expida No, en la dirección en la que ustedes estaban argumentando, me parece que... Sí, no es la dirección que nosotros estábamos argumentando. En todo caso, la justicia desestimó denuncias que habían hecho en contra el cuerpo de concejales del bloque de Carlos Paz Unido y el intendente. Denuncias infundadas, sin ningún tipo de sustento que se habían realizado. Hablamos de 2 denuncias básicamente. Por la actualización de tasas y por poner y por la publicidad en un medio de Córdoba. Sí, en realidad por violación de la Carta Orgánica. Sí. Por violación de la Carta Orgánica, que esa fue el cuerpo de concejales de Carlos Paz Unido, y también por la utilización de la publicidad. Esa fue otra, fue en julio. Una fue en abril del 2024 y la otra fue en julio. Digo, no es festejar ni tampoco nos da un alivio porque siempre tuvimos la certeza de que no iba a prosperar porque eran 2 denuncias absolutamente sin ningún tipo de sustento y eran denuncias infundadas. Digo, fueron desestimadas por la justicia, pero aparte de ser desestimadas por la justicia fueron archivadas. ¿Y esto es qué significa que sean archivadas? Que el denunciante no apeló a una instancia superior. Y el denunciante, estamos hablando del espacio político de Juntos por Carlos Paz, liderado por Gisper, por Iosa, por Felpeto, fue justamente el actual legislador Walter Gisper el que realizó las 2 denuncias. Entonces, no solo que fueron desestimadas, sino que también fueron archivadas porque el denunciante no apeló. Bien. Lo cual reafirma lo que nosotros siempre dijimos, que es una certeza, no una hipótesis, que era una manipulación partidaria de un hecho, utilizando la justicia que tiene que invertir su tiempo en tratar temas relacionados a la seguridad. Digo, estamos hablando de una realidad nacional, una realidad provincial y que también nos impacta en lo local, donde hay un montón de hechos de inseguridad y le estamos haciendo perder tiempo, recursos, horas humanas a la justicia para investigar situaciones inexistentes, a sabiendas que eran inexistentes. Yo estoy convencida de que el denunciante sabía absolutamente que las denuncias no iban a prosperar, por eso no apela a una instancia superior. Eran cuestiones mediáticas como para una cuestión mediática, una cuestión mediática para tratar de instalarse, pero digo, la utilización de la política hay límites también. En este momento, hacerle perder tiempo a la justicia con esto... Si miramos el ámbito nacional, parece que no, digamos, o sea, vos decís, hay límites. Yo, estoy hablando del ámbito local. Si querés, claro, pero digo, en este contexto nacional parece que no hubiese límite de nada, ¿no? Sí. Alejandra, y lo otro que te quería consultar, la semana pasada salió un dictamen desfavorable con respecto a la instalación del hospital. ¿Qué se va a hacer con ese nuevo hospital que vino Yayora a Carlos Paz y anunció? Mira, en realidad nosotros lo que tuvimos fue un pedido del Ministerio de Salud y un pedido del gobernador para ver qué disponibilidad de terrenos había dentro del ejido Carlos Paz para instalar un hospital. Se le presentó a la provincia, no me acuerdo si es el Ministerio de Infraestructura o el de Salud, se le presentó a la provincia la disponibilidad de terrenos, ellos eligieron ese terreno, eso tuvo un dictamen del CEPOA favorable, por eso tuvo tratamiento legislativo y se aprobó. Sí. Ahora, dentro del CEPOA también había gente que estaba en contra. Digo, fue en mayoría el dictamen del CEPOA. Fue en mayoría, pero hubo un dictamen del CEPOA que fue válido y que por eso se trató en el Consejo y tuvo la mayoría suficiente con el procedimiento que corresponde para afectar ese terreno a la construcción de un hospital. Yo quiero entrar en ese pequeño detalle que me parece poco sensato de los concejales que votaron a favor, porque estaba enfrente del basural y a metros de del predio de tratamiento de líquidos cloacales. Digamos, como que no era el contexto ideal para un hospital, me parece. Hay evidencia de yo eso. soy concejal, aparte de presidir el cuerpo, y no me considero poco sensata en esa decisión. Digo, fue el lugar que eligió la provincia. Nosotros vimos que había factibilidad, tuvimos un dictamen favorable del CEPOA, y te corrijo, no es basural, es un centro ambiental. Que se quema. Un centro ambiental que no se quema como el basural. Vos sabés, cuando había un basural a cielo abierto, no sé si te acordás, yo creo que vos trabajabas en un medio provincial en ese momento. Claro, y había incendios permanentemente, se cortaba el tránsito, había accidentología vial
por el humo, hay un montón de cuestiones que no pasan desde que está el centro ambiental. De todas maneras, lo que refiere la provincia por el cambio de locación del hospital tienen que ver con cuestiones de logística y operativas. No dice que es por el centro ambiental, es lo que yo tengo entendido. Están evaluando ahora, dentro de la batería de terrenos que les expuso el municipio de Carlos Paz, ahora cuál sería factible. ¿El predio del ACA es imposible? Mira, eso está en manos, digo, nosotros estamos hablando de los terrenos de los que dispone el municipio, terrenos que sean municipales, que eso es lo que nos pidió la provincia. Ahora, si la provincia, ¿qué más queremos nosotros que haya un hospital regional? Sí, claro. Sabemos lo que nos pasa con nuestro hospital Gumersindo Sayago, que tiene características de regional, pero se maneja con fondos municipales, por la atención que brinda. A eso quería ir, Alejandra. Sí. ¿No es posible instalar un nuevo hospital donde está el actual? Digo, hacer un edificio de 3 pisos, con toda la infraestructura y demás. Desconozco, yo lo que tengo entendido es que requieren una superficie mucho mayor, más allá de los 2 o 3 pisos del proyecto original. Ahora, si ellos cambian el proyecto, nosotros, al menos desde Carlos Paz Unidos, estamos abiertos a lo que propongan para que haya un hospital regional en Carlos Paz. Hay un punto que dijiste vos que me interesa hacer foco. El terreno lo eligió la provincia dentro de un abanico de posibilidades que dio la municipalidad. Sí. ¿Esto es así? Sí. ¿Cuáles son los otros lugares? Desconozco, sabemos que hay pocos, no hay muchos lugares con las características, con las características que no requieren, que tenga accesibilidad, que puedan ingresar y salir ambulancias, que quede cerca de parada de colectivo, que tenga vías de acceso por si hay derivaciones, otros centros de otra complejidad. O sea, yo creo que todos sabemos que el lugar correcto sería el ACA, que está en litigio y que es de un privado. Claro. Pero, bueno... Si puede destrabar el litigio en la provincia, si es de un privado... Por eso digo, desde el bloque de Carlos Paz y desde la gestión, vamos a apoyar lo que la provincia decida... En pos de tener un hospital nuevo. En pos de tener un hospital, claro, por supuesto. Bien. Por supuesto, y en eso no hay diferencias partidarias. Me parece importante destacar esto. Cuando hablamos de la salud... Cuando hablamos del bienestar de la población no hay diferencias ni partidarias, ni guerra de egos como se instaló en algún momento de ninguna manera. Estamos hablando de la salud regional, no solo de Carlos Paz. Esa locación, yo defiendo la locación que en principio habíamos aprobado, porque también, vos sabés, todos los barrios que ahora hay desde Carlos Paz hasta el peaje, ¿no? Que no tienen, que les queda muy lejos del Hospital de Altagracia y muy atrás mano ir al Gumersindo Sayago e ir a Córdoba. Digo, por eso también se eligió esa locación. La provincia ahora define que esa locación no, y está en la búsqueda de otra, y seguramente tendrán el tratamiento legislativo. Si el terreno es municipal, ¿qué corresponde? No, en ese sentido para mí no, por eso te preguntaba bien ese tema, porque para mí el error estuvo en la provincia en elegir un lugar que está equidistante a 20 minutos de 2 hospitales provinciales, que uno es el que está en la circunvalación, el ingresando a Córdoba. Sí, la ruta 20, No, pero no tiene la complejidad del que iban a instalar ahora, no, es el que... Y el FUNES que está partido por la mitad, que no lo arreglan nunca y que siguen usando la mitad. Digo, esto no y que hay mucho menos personal. Claro, también hay mucho menos personal y menos prestaciones. Yo lo que voy a decir, el FUNES funcionara como tiene que funcionar, en Carlos, o sea, y le dieran un apoyo mayor al Hospital Gumersindo Sayago, que en esto voy a sostener, claro, pero digo, por eso mi crítica no iba a ser eso, por eso preguntaba cuál era, porque a veces da la sensación de que el gobierno, con tal de mostrar qué hace sin mirar. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, esa es la sensación que me daba, y por eso la crítica de la provincia. Por eso te preguntaba bien cuál era la zona de... Nosotros de la gestión estamos dispuestos yo estoy en la gestión municipal en y lo me que dicen, te vamos a poner un hospital, y yo lo apruebo y digo que sí. Claro, bueno, después... el tema es dónde, simplemente un basural es extraño. Y la otra cuestión que te quería preguntar, Alejandra, ¿cómo va a avanzar el tema del cambio de votación del Defensor del Pueblo? Que justo hace un ratito lo acaban de... Hay dos cuestiones. Hace un ratito fue el acto de proclamación de autoridades a cargo de la Junta Electoral Municipal que se constituyó a tal efecto, y es un proyecto de enmienda que va a ingresar, que aún no ingresó, Eso que te se está preguntaba, discutiendo, y es un proyecto de enmienda, como sabes, las enmiendas de la Carta Orgánica, hay 2 mecanismos para modificar la Carta Orgánica, uno es convocar una convención constituyente, o la enmienda que es hasta 2 artículos. 2 artículos con
una mayoría grabada dentro Con del una Consejo. mayoría grabada y después un plebiscito. Sí. ¿no? Ese es el mecanismo. Si hoy le decía a la gente que vaya a votar a ver si quiere o no el defensor del pueblo, yo ya te digo qué pasa, ¿no? No sé si hace falta el plebiscito, pero bueno, o sea, hay que hacerlo. La gente, a ver, nosotros, digo, el intendente en eso, o sea, que tiene una lectura de la realidad permanente y tiene contacto con los vecinos Sí. de manera permanente y no a través solo de las redes sociales. O sea, vos lo ves en todos lados, todo el tiempo, en todos los barrios, recorriendo y hablando con los vecinos, y es un conocedor de todas las familias y todos los barrios de la ciudad, y por eso va a enviar este proyecto de enmienda que se está trabajando sobre que se van a modificar 2 artículos, uno que tiene que ver con la forma de elección del Sí. defensor del pueblo. Va a ser legislativo. Yo en creo vez que de- vos lo hablaste en uno de los programas anteriores porque te he visto Sí, y con- que dijiste con- que casi el 90% de los defensores del pueblo son elegidos de manera por Sí, las cámaras el legislativas. 90 y pico. El 90 y Sí. pico dijiste. Sí. Ese es uno en vistas de la baja participación que Claro. hubo en los comicios, por supuesto. Eso no lo podemos negar, y otro que tiene que ver con la remuneración, que eso también es la escucha Sí. activa que se ha hecho a todos los vecinos. ¿No que había la están opción de sacar la institución? pero Pregunto, ¿para qué? pregunto. Digo, yo creo que cuando Porque se no- elabora la carta porque orgánica... no sirve, Ale, porque es obsoleta, te lo digo. Yo creo que no es obsoleta, yo creo que es una institución, y yo sí defiendo la institución Defensoría Bien. del Pueblo. No está bueno que tengas esa postura, Claro, digamos. por supuesto, yo defiendo la institución de la Defensoría del Pueblo, yo defiendo, digo, en lo que es defensa del consumidor y lo que es los procesos de mediaciones, que no lo hace la justicia y no lo hace ninguna si los otra servicios están en manos del institución, municipio ahora. y no lo hace ninguna Pero otra si los servicios están en manos del Bueno, municipio, pero defensa del hago la consumidor no es cloaca. solo los Pero perdón, servicios cuando la públicos. cooperativa integral estaba funcionando, el defensor del pueblo podía accionar contra otro. Pero ahora que tenemos agua, cloacas, transporte concesionado, pero también por el municipio, digo, es como que Subsidiado el por el defensor... municipio, ¿no? Bueno, está bien, claro. También es decir, subsidiado por el municipio. por eso digo, hoy, digamos, es como que... bueno... Es una, así como valoro tu opinión Mira, y tu postura, no, digo, no, pero a mí me bueno, parece que hay no un sirve. montón de situaciones que les pasa a la gente que no lo pueden resolver en la justicia porque no es competencia de la justicia y que no tienen otro lugar para resolver. Yo digo, hay cuestiones que por ahí no tienen tanta visibilidad política porque Sí. tienen que ver con ámbitos privados, Sí. como conflictos vecinales, y hay defensa del consumidor que no tiene que ver solo con los servicios públicos, pues si no habla del ERCEP, también, que no lo nombraste. El que CEP, ya- no, pero el CEP es una escribanía del gobierno provincial. No, bueno, Perfecto. Sí, pero sí. No, pero también o sea, que tienen que ver defensa al consumidor. Hubo un montón de reclamos con tarjetas de crédito, con servicio de telefonía, que se han trabajado de la Defensoría del Pueblo y que se han resuelto. Así que yo la institución Defensoría del Pueblo, yo creo que es legítima, que está legitimada. Sí creo que esto viene en consonancia con lo que viene planteando el intendente, que fue la reducción de los sueldos y la reducción de la planta política. Sí, sí. Y bueno, eso nos ha impactado a todos los Claro, funcionarios, sin duda. a los legisladores y también a la Defensoría del Pueblo en este momento. A los privados también nos ha impactado el tema del recorte. el recorte en todos lados, Me- digo, ¿no? La motosierra general que hay en el país. Me interesa una última y cortita porque no tenemos tiempo. Alejandra, vos sos una dirigente que siempre ha estado muy vinculada con las mujeres en Carlos Paz, con personas sectores en vulnerables sectores también. vulnerables, Sí. por Mi mencionar. profesión, sí. Sí. ¿Has notado realmente allí una vulnerabilidad que se ha aumentado en este contexto ¿Por la realidad nacional por económica? la crisis económica? Uy, pero vos decís que... Te- dijiste que hay poco se tiempo. tiene bueno, que ir, no, sí, aparte sí. te tenés que ir al Yo, Sí, yo sí. creo que sí. Absolutamente. Yo creo que... Me parece que tiene que ver, y esto es a título personal, Sí. como Alejandra Roldán, como presidenta del Consejo y sobre todo como trabajadora social. Recién estábamos hablando con Rocío de cuándo se iba a tratar en el Senado el tema del veto Sí. a la ley de emergencia en discapacidad. Iba a ser, parece que la semana que viene, pero no habría fecha. Digo, un sector muy castigado. No solo las personas con discapacidad, sino también las instituciones que prestan servicio de discapacidad. Y yo creo que sí que han sido golpeados. Y espero que el Senado actúe en congruencia con la Cámara de Diputados. Esto es a título absolutamente Sí, sí, está personal. bien. Vos sabés que yo quiero decir unas palabritas también, porque empezamos hablando de las denuncias Sí. y esta forma de hacer política que tiene este espacio político, que ahora actualmente están representados en la banca por Daniel Rivetti y Pia Felpeto. Recientemente se ha visto en un montón de proyectos que no votan, que tienen que ver con el bienestar de la población de Carlos Paz. Y te pongo un solo ejemplo, el Superarte. ¿Cuántos años hace que está el Superarte? Vos me hablas de las familias, ¿no?
de la situación que atraviesan las mujeres y los sectores vulnerables. Vos sabés que hay familias que han tenido que retirar los hijos de la escuela privada y mandarlas a la escuela pública. Mucho menos pensar que puedan pagar un viaje de estudio. Hoy un viaje de egresado, no sé qué costo tiene, gracias a Dios mis hijas son más grandes, digo, pero hubo un convenio. Y aparte el tiempo que les ocupa a los chicos en hacer cuestiones creativas en pos de un objetivo y todo el valor que eso tiene además. Hay dos cosas. Hay una cuestión que tiene que ver con la familia y la imposibilidad económica de afrontarlo. Claro. Y otra cuestión que tiene que ver un premio al esfuerzo. No, premiar el esfuerzo de los jóvenes, de los adolescentes, que eso tiene que ver con el superarte. Nosotros hemos aprobado hace una semana, 2 semanas, 35 viajes de egresados totalmente gratuitos y con costo cero para los vecinos, porque es un convenio de publicidad con una empresa de viajes y turismo, y este sector que hace denuncias infundadas no lo acompañó. Sin ningún tipo de argumentación, tuvo un tratamiento en comisión, no fue algo que se propuso sobre tabla, del que no tenía conocimiento, hace como 10 años que se vienen aprobando esos convenios y no lo aprobó. Entonces, a veces cuando hablamos de oposición, hay minorías con las que tenemos diferencias ideológicas seguramente, pero que apuestan a la construcción a veces y apuestan, no a la construcción de edificios, digo, a la construcción de políticas públicas que mejoren el bienestar de la población. Bien. Y hay otra que no. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy bien. Siempre. Bien, Alejandro Ronda, el presidente del Consejo de Representantes. Sandy, nos veremos la semana que viene. Aquí estaremos. Aquí, haciendo foro nuevamente, 14 horas por la pantalla de Carlos Paz Televisión. Chao.